Agradecemos la intervención del doctor Merlano. A continuación, invito al doctor Francisco Jaramillo, filósofo y teólogo de la Universidad Javeriana, profesor invitado de la Universidad de los Andes, con su conferencia Reforma del Pensamiento y Comunicación. Bienvenido. Bueno, para mí es un gusto aceptar esta invitación, compartir con ustedes esas relaciones que yo encuentro entre comunicación y pensamiento. Quiero empezar planteando la diferencia que hay en relación con el pensamiento. Cuando el pensamiento se convierte en un condicionamiento, porque ahí es donde tenemos problemas para comunicarnos. Y quisiera empezar con un hecho fundamental, y es el hecho de que nosotros vivimos una experiencia profunda de incomunicación. Voy a leerles una parábola maravillosa que, a mi modo de entender, expresa cuál es la situación en la que nos encontramos nosotros en el campo de la comunicación. Si me permiten, la parábola dice así: había una vez un pastor de cabras. Todos los días, en busca de pastos frescos, llevaba su rebaño a una colina que dominaba el pueblo donde vivía con su familia. Era sordo, pero esto no le importaba en lo absoluto. Un día, su esposa se olvidó de darle la comida, la bolsa que contenía su almuerzo, y tampoco envió a su hijo para que se lo enviara, como había ocurrido en otras ocasiones, aun cuando el sol estuviese en todo su apogeo. Iré a casa por ella, pensó el pastor, no puedo quedarme aquí sin comer nada hasta que el sol se esconda. De repente vio a un hombre que estaba cortando arbustos en la ladera de la colina. Se acercó a él y le dijo: hermano, por favor vigila las cabras para que no se pierdan, pues a mi esposa se le ha olvidado tontamente mi comida y debo regresar al pueblo por ella. Pero el que cortaba los arbustos también era sordo y no comprendió lo que quería el pastor. Entonces le dijo: ¿por qué habría de darte alguno de los arbustos que estoy cortando para mis propios animales? Tengo 2 borregos y una vaca en mi casa y he de caminar mucho para hallarles comida. No, vete de aquí, pues no quiero saber nada de gente como tú, que solo quieren quitarme lo poco que me pertenece. E hizo un ademán de burla con la mano, riéndose estentóreamente. El pastor no oyó lo que el hombre le dijo y contestó: oh, gracias por aceptar, generoso amigo. Iré tan rápido como me sea posible. Bendito seas, ahora me siento tranquilo. Corrió hacia la aldea y fue hasta su humilde choza. Encontró a su esposa enferma con fiebre y a la esposa del vecino atendiéndola. Quiero que se fijen también en este detalle importante, porque van a ver el papel de las suposiciones en la comunicación. Fíjense cómo él supuso que a la señora se le había olvidado tontamente la comida, y el hecho es que la señora estaba enferma. Vamos a ver cómo funciona todo el proceso del pensamiento cuando uno interactúa con otra persona. Tomó su bolsa de comida y regresó corriendo a la colina. Contó las cabras cuidadosamente y no faltaba ninguna. El cortador de arbustos todavía estaba ocupado en su trabajo y el pastor dijo para sí: caramba, qué excelente es esta persona tan digna de confianza. Ha cuidado mis cabras para que no se extravíen y ni siquiera busca agradecimiento por su servicio. Lo obsequiaré con esta cabra lisiada que de todas maneras pensaba matar. Será una rica cena para él y su familia. De manera que, cargando la cabra sobre los hombros, corrió exclamando: oh hermano, he aquí un regalo por haber cuidado de mis cabras mientras yo estaba ausente. Mi pobre esposa tiene fiebre y eso lo explica todo. Prepara esta cabra para tu cena de hoy. ¿Ves? Tiene una pata lisiada y de todas maneras pensaba matarla. Pero el otro no oyó sus palabras y gritó furioso: despreciable cabrero, no vi qué pasó mientras estuviste ausente. ¿Cómo puedo ser responsable de la pata de tu infernal animal? Yo estaba ocupado cortando estos arbustos y no tengo idea de cómo fue que pasó. Lárgate de aquí o te golpearé. El pastor estaba asombrado por los gestos de furia que hacía el hombre, pero no podía oír lo que decía.
Así que llamó a un hombre que pasaba por ahí montado en un fino caballo. Noble señor, te suplico por favor que me diga de qué está hablando este cortador de arbustos. Soy sordo y no sé por qué me ha rechazado el regalo de la cabra con tal furia. El cabrero y el cortador de arbustos le empezaron a gritar al viajero, que desmontó y caminó hacia ellos. Era ladrón de caballos y sordo como una tapia. Se había perdido y quería preguntarle dónde estaba, pero cuando vio los gestos de furia de los otros dos hombres dijo: sí, hermanos, robé el caballo, lo confieso, pero no sabía que os pertenecía. Os suplico que me perdonéis, pues tuve un momento de tentación y actué sin pensar. No tuve nada que ver con la pata lisiada de la cabra, gritaba el cortador de arbustos. Haz que me diga por qué no acepta mi regalo, urgía el cabrero, solo quería dársela como una muestra de aprecio. Ciertamente admito haber robado el caballo, decía el ladrón, pero soy sordo y no puedo oír cuál de vosotros es el dueño. Y así sigue el texto. Es un texto absolutamente maravilloso porque nos enfrenta a la situación de que en el mundo en que nosotros vivimos, en nuestra cotidianidad, todos estamos inmersos literalmente en un diálogo de sordos. ¿Y en qué consiste básicamente ese diálogo? Creo que la presentación de Alberto hace un instante pues fue absolutamente clara. Esa sordera de la cual nos habla este texto, de la cual está preso cada uno de los personajes de este texto, es su propia visión del mundo, su propia cosmovisión, su propio condicionamiento y programación social, cultural, histórica, científica, de género, de lugar social, etcétera. Es evidente para todos que no existe una perspectiva única de las cosas. Como decía Alberto, existen innumerables perspectivas posibles y la comunicación es esa posibilidad de construir con el otro a partir de esa multiplicidad de perspectivas posibles. Pero ¿qué destruye ese proceso de construcción? Como también lo señaló Alberto, lo que destruye ese proceso de construcción son los juicios, el confundir percepción con realidad, el creer que mi percepción es la realidad. Y en ese instante yo convierto mi percepción en un juicio, es decir, en el estándar a partir del cual yo apruebo o desapruebo a los demás. Y eso destruye totalmente la comunicación. En otras palabras, uno solo se puede comunicar con lo diferente, con lo otro, en la medida en que uno es consciente de que su perspectiva, que su percepción es una percepción posible entre miles de millones de perspectivas y de percepciones posibles. Y en esa medida, al no identificarse uno ciegamente con su percepción, tiene la posibilidad de trascender sus propios límites. Y yo creo que ese es el ejercicio fundamental de la comunicación. Tener uno esa capacidad todo el tiempo de trascender sus propias programaciones y condicionamientos, que como ya también lo presentó Alberto, no son ni buenos ni malos, son los que usted ha recibido. Si usted nace en una familia musulmana y a usted le inculcan el Corán desde que nació, ¿sí? O usted por decisión propia quiere vivir dentro de un determinado ordenamiento del mundo, porque eso es el pensamiento. El pensamiento es el intento de crear órdenes posibles para enfrentar la incertidumbre de una vida que no tiene formato, porque todo formato es mental. Pero tratamos de resguardarnos en nuestros propios órdenes del mundo para enfrentar la incertidumbre. La violencia surge cuando yo quiero imponerle mi orden del mundo a los demás. Y solo en la medida en que uno es consciente de su propio orden del mundo, de su propio condicionamiento y programación,
cultural, social, histórica, experiencial, etcétera, religiosa, uno está en condiciones de trascender ese límite del cual uno vive preso. Ahora, ¿cuál es el elemento absolutamente fundamental para trascender el propio límite? Sin ninguna duda es la capacidad de escuchar. Escuchar desde un silencio total, es decir, desde la conciencia de que puedo ver sin mis propios condicionamientos. Y la única manera de hacer eso es siendo consciente de los propios condicionamientos para poderlos trascender. Hay un texto de un autor que me encanta, es tal vez mi autor favorito, Krishnamurti, que me parece que nos puede dar elementos interesantísimos para que observemos cómo escuchamos. Mire lo que nos plantea este autor. ¿Cómo escucha usted? Escucha con sus proyecciones, a través de lo que proyecta, a través de sus ambiciones, deseos, temores, ansiedades, escuchando únicamente lo que desea escuchar, lo que será satisfactorio, lo que habrá de gratificarlo, lo que le brindará consuelo, lo que aliviará momentáneamente su sufrimiento. Si escucha a través de la pantalla de sus deseos, entonces, ¿qué es lo que escucha? ¿No son sus mismos deseos? ¿Existe alguna otra forma de escuchar? Escuchar es importante solo cuando no estamos proyectando nuestros propios deseos por medio de aquello que escuchamos. Puede uno dejar de lado todas esas pantallas a través de las que escucha y escuchar realmente. Si uno puede escuchar algo con la totalidad de su ser, ese mismo acto de escuchar de la escucha. ¿Y qué es escuchar? Escuchar es tener la capacidad de brindar una total atención, que equivale a lo que dice Alberto, a esa observación sin juicio. Porque donde uno observa, nunca juzga. Juzgar implica que usted está identificado con un determinado estándar a partir del cual usted aprueba o desaprueba. Pero en la observación no hay juicio. En la observación lo que hay es una total atención. Y en la total atención es donde se genera ese quiebre, esa discontinuidad, ese vacío a partir del cual usted puede ver algo sin prejuicios, sin ningún condicionamiento. Bueno, habría muchas cosas que decir, pero creo que esto era lo central que quería plantear en la comunicación y el pensamiento. ¿Cómo lograr que el pensamiento no sea un condicionamiento, sino que trascendamos el pensamiento en la medida en que somos capaces de desarrollar nuestra inteligencia para comprender? Muchísimas gracias.